le voy a pedir un favor muy especial a Nancy, y es que cada 8 minutos me diga, van los 8 minutos, algo así como un cronómetro humano, porque el capítulo que quiero presentar, recuerden, no es una sustentación, es una charla, y el capítulo que quiero presentar, la conversación en la que quiero discurrir con ustedes, tiene 3 momentos, que es merienda, lucha, risa y poesía. Entonces creo que si le dedicamos 8 minuticos a cada uno, logramos presentarlo, así sea abuelo de pájaro. Bueno, entonces yo soy Diego Alejandro Restrepo Sánchez, comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. Estoy, como dijo la profe, en el último semestre de la maestría en educación, la línea de enseñanza de la lengua y la literatura. Mi trabajo se llama Camino a la Palabra, las experiencias populares en la subjetivación del maestro del lenguaje. Fui invitado a charlar sobre uno de los capítulos, la tesis la estoy terminando. Este capítulo entonces se llama Palabra y Música. Quiero dedicar este espacio de manera muy especial a mi abuelo, el rimador, a la persona que por primera vez en mi vida le escuché hablar en verso. Quiero también dedicarle de manera muy especial a mi familia, a mi madre Rosa, que no tuvo la oportunidad de ir a estudiar, pero que mira cómo es la vida. Ahorita viene a hacer la maestría conmigo. Ya está, gracias a la tecnología, viéndome desde la pieza con mis hermanos y otros familiares como los sobrinos. También sé que hay amigos desde otras partes del país, incluso de Latinoamérica, que se han conectado a este encuentro. También lo quiero dedicar a mi padre, el merendero, que me enseñó este oficio. Voy entonces a estar compartiendo pantalla. La metodología es que voy a estar leyendo, hablando, cantando y haciendo algo de cuentería. Espero que disfruten muchísimo. Gracias por reunirse alrededor de esta merienda. Lo primero que quiero decir es que mi investigación entiende la palabra como la entiende José María Esquirol Calaf, que a su vez ha estudiado a Gadamer y ha estudiado también a Levinas, y encontramos que la palabra no es simplemente un recurso lingüístico o una voz o algo que se escribe. La palabra la entendemos como amistad, como refugio. Vamos hoy entonces a conversar, y comencemos por la etimología de la palabra conversar, que es bastante interesante. Conversar viene del griego conversari, que es girar o dar vueltas con el otro. Es una lección de humildad uno poder conversar con el otro y girar con el pensamiento del otro, girar con la palabra del otro. Entonces, constantemente cuando me refiero a la palabra, me refiero a ese tipo de palabra, a la palabra como afecto, a la palabra como hospitalidad, a la palabra como refugio. Entonces, hoy nos vamos a refugiar en la palabra del merendero. Voy a estar compartiendo pantalla entonces para iniciar leyendo. Entonces vamos con esta lectura. Palabra y música, merienda, lucha, risa y poesía. Vamos a mirar muy bien esta imagen, esta preciosa fotografía. Rara vez escuchamos la música interior, pero aún así todos la bailamos. Rumi. Merienda. Quien aparece en la fotografía es el caballero Horizontes, mi padre, un merendero o músico campesino proveniente de las montañas de Salgar, allá en los límites con el Chocó. Cuando él era adolescente, su hermano mayor le enseñó a tocar los primeros acordes de guitarra. El tío Luis había aprendido con su primo y unos vecinos que se reunían a cantar rancheras, bambucos y música parrandera. Mi padre desarrolló una gran habilidad para puntear y componer. Escribió más de 500 canciones en géneros como el tango, el bambuco, el paseo, el pasillo y la música parrandera, su gran pasión. Todo este legado está inédito, salvo por algunas grabaciones artesanales que hicimos juntos. En los capítulos anteriores se exploró la relación entre palabra y comida y entre palabra y comunidad, a través de una mirada que corresponde a la tradición oral. Este capítulo pretende establecer la relación entre palabra y música, abriéndose campo a través del mismo enfoque, es decir, la influencia oral. Aquí se analizan algunas letras de canciones colombianas y se exponen algunos relatos que hacen referencia a experiencias personales.
Consabido es que la música es un lenguaje universal que cuenta con un sistema propio de escritura. Sin embargo, mis reflexiones adquieren otra perspectiva. La música como un saber popular que, al igual que el relato y la comida, promueve el encuentro comunitario. Valga decir que la música, en este sentido, actúa como el arte hegemónico, el estadio primero y último de la cultura, puesto que, más allá del lenguaje, la música obra en el terreno de lo espiritual. Pero quiero centrar mi atención, como ya lo dije, en esta música de saberes populares, cuya base es la tradición y la experiencia. Voy a hablar, pues, del merendero. Ya en el capítulo anterior nombramos al contador de historias, su poblador como centro, que da un valor trascendental a las relaciones sociales. En los pueblos el merendero cumple este papel. Su función, igual de trascendental, es la de reunir en torno al pasado, en torno a la tradición y el saber popular. Si el hablador requiere de atención y entendimiento, el merendero solo acude al corazón. Su alcance es, si se quiere, más democrático. El merendero lleva consigo las voces que se pierden en el sepia de los tiempos y se hacen presentes en su voz. La música, que también relata, se instala de manera inmediata en el espíritu. Su lugar es el corazón y, en este sentido, no requiere de estados mediadores. Aunque el papel del merendero se ha visto disminuido por la alienación e imposición de una cultura global, vemos en la cara de nuestros ancianos el reflejo de esos tiempos amenazados. Sin embargo, y de un modo prusiano, el merendero sigue operando en el corazón joven, que no puede negar su procedencia y quiere embarcarse en búsqueda del tiempo perdido. Las canciones del merendero son el testimonio vivo de una época. En esos coros se nos habla sencilla y no por ello profundamente de los tópicos centrales del pensar humano, la vida, el amor y la muerte. El merendero está al servicio de la nostalgia. Su canto, su guitarra no reúnen al gran público ni actúan en la gran sala de conciertos. Su lugar es el barrio, las cantinas, la sala familiar, el patio. Su público es el pequeño entorno de corazones dispuestos. Aunque la RAE no arroje mucho en cuanto al significado de merendero, sitio en el que se merienda, sí le podemos conceder, en función de nuestro merendero, la concepción de lugar. Como se dijo, el lugar de este no es la gran sala, sino el calor de un pequeño grupo que beben, comen o festejan. La RAE no nos brinda esta rica acepción de bohemio local que lleva en su rebusca el repertorio de canciones populares o el de músico campesino, hacedor de nostalgias, que tiene América Latina, especialmente México y Colombia. Tal vez lo que nos puede acercar más al origen del merendero sea la acepción oficial de esta palabra, es decir, la del lugar, pues del lugar deviene el sujeto. Músicos, casi siempre autodidactas que aprendían de oído, se aventuraban entre festejos y parrandas, amenizando y reviviendo viejos momentos. Vamos un poco más allá, tal vez socialmente. El merendero es quien busca la merienda, quien, de cuna humilde y quizá campesina, va con su fardo de cancioncillas rebuscándosela. Ahora, creo que el plural es mucho más significativo en el sentido que aquí nos concierne, pues hablar ya de merenderos quiere decir hablar de duetos, tríos, hasta cuartetos y quintetos que rasgan sus guitarras por la vía del anís. En este caso, pues por la vía de la virtualidad. Me cuenta mi madre que cuando llegaban los merenderos a la finca, la casona de Zócalo Rojo se llenaba de música y parecía bailar con el viento. Los muchachos brincaban de la dicha cuando los mandaban a la cementera a coger los chócolos. Sabían que los merenderos multiplicaban las historias, la comida y la risa. La historia me la contó mi madre. Memo, métase a la cementera, que ya vienen los merenderos. Allá asoma su canto. Es posible que el merendero sea una reconfiguración del juglar de la Edad Media, o más contemporáneamente, tenemos como ejemplo a nuestros juglares vallenatos que repartían canciones y dejaban hijos en cada pueblo. Pero nuestro merendero no visita nobles ni reyes, visita a los vecinos, los lugares con olor de hogar y siembra el canto, pues él es un cosechero de la tradición oral de nuestros pueblos. En sus composiciones emerge el territorio, las montañas, los ríos, las flores, los árboles.
los seres mágicos, la belleza de las mujeres, la niñez, la familia, entre muchos otros temas del mundo de la vida, el amor y la muerte. Es interesante ver en esa música itinerante cómo la cultura se resiste, cómo lucha contra la imposición de otras culturas. Prevalece la pregunta de por qué la poesía y el canto son las mejores fuentes de tradición oral, por qué el tiempo no hace lo suyo con esas manifestaciones, modificarlas, pervertirlas. Más que de memoria colectiva, podemos llamar a esto una erótica colectiva. Andará de cabeza en cabeza, despertando no sé qué sentimientos el duende de Lorca. El mismo poeta cita a Goethe en su conferencia de 1933, poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. A una escala modesta y no por eso menos poética, los merenderos acuden al exilio de una magia poco a poco condenada por el fenómeno global, por el afán de este siglo y la estrechez del espacio contemplativo. Pero entremos ya en materia, hablemos de las canciones que han sido la merienda de pasadas y nuevas generaciones. Las acacias es un pasillo infaltable en el repertorio de los merenderos, las letras del poeta español Vicente Medina y la música del antioqueño Jorge Molina Cano. Se popularizó en Colombia con las magníficas versiones de Garzón y Collazos y el dueto de antaño, entre otras agrupaciones que han levantado este canto como una bandera nacional. A pesar de que millones de personas aman esta música, desconocen su origen y es fácil descubrir la autoría de un poeta entre sus líneas. Voy por aquí a entonar esta canción. En las canciones que voy a interpretar, quizás no son completas por el tema del tiempo. ¿Se escucha bien la guitarra? ¿Alguien me puede decir? Sí, señor. Escuchamos bien. Vamos, mi rey. Ya no vive nadie en ella, y a la orilla del camino silencioso está la casa. Se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre sus ventanas. Todo ha muerto, la alegría y el bullicio, los que fueron la alegría y el calor de aquella casa. Se marcharon unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma. Se marcharon para siempre de la casa. Esa canción es una canción increíblemente asombrosa, ¿cierto? Que habla de la vida, que habla de la muerte y que no puede faltar en el repertorio de los merenderos. No sé si lo sorprendo, pero esa canción es de un poeta español y esta letra pues se popularizó en Colombia con Garzón y Collazos, con el dueto de antaño y muchos otros. Yo creo que esta pandemia está haciendo no que todos nos reinventemos como dice el capitalismo, pues, pero yo creo que estamos resignificando la palabra como resistencia,
que nos veamos a través de esta tecnología, a través de estos cantos populares, a través de la palabra, creo que es darle, otorgarle ese refugio que dice y esa hospitalidad de Levinas. Esta canción la dejo pues para que la escuchen completa ustedes, porque habla de la soledad, habla de la muerte. En este capítulo yo analizo como cada verso. Voy a seguir leyendo algunas cosas, voy a estar cantando y bueno, yo creo, profe, que esto es maravilloso porque no sé si alguna vez un merendero había tenido la oportunidad de echarse sus vainas, de echarse su surrungueada a través de la virtualidad. Y si no, yo lo hago en memoria de todos ellos, en homenaje a todos ellos. Voy a seguir leyendo. Pero mire, para ponerlos en contexto, esta canción, ¿A quién engañas, abuelo?, es una historia impresionantemente desgarradora que me recuerda el exterminio que están viviendo nuestros líderes sociales, los defensores de los derechos humanos, los defensores del agua, de la tierra, de la dignidad, de la mujer, de los afros, de los indígenas. Entonces es un diálogo entre un nieto y un abuelo, y le dice que arriba hay dos cruces, dos calvarios, que es de los papás de él. Fue que la violencia política, esta canción es de la violencia, de lo que conoce el país como ese capítulo horrendo de la violencia, pero que no pasó, que vino otro que se reinventó y que uno no sabe qué es peor. Un trocito entonces para pasar a otra canción. Bueno, compañeros, es un abrebocas, realmente es una provocación. Esto nos tenemos que sentar en otra ocasión a escuchar todo este repertorio colombiano. Voy a seguir leyendo entonces el texto y me voy a centrar en una experiencia del Chocó. No sé si me están escuchando, voy a conectar otra vez por acá. Compañeros. Sí, dale, te escuchamos. Vale. Dale, dale. Quiero compartir de esta música, voy a pasar a la música mística del Chocó, de África, del pueblo afro. En Yoró, un municipio del Chocó, tuve la oportunidad de conocer los alabaos, una música que se hace sin instrumentos, solo con la voz. Ocurrió de la forma más natural y a la vez misteriosa. Trabajaba para el Ministerio de Cultura. Era una noche clara, vasta y calurosa. Yacía entre dormido y empecé a escuchar un coro melodioso que llegaba lentamente a mi cabeza. Primero me daba vueltas antes de internarse en el oído y luego bajaba hasta los pulmones. Tal susurro se hizo tan audible que dudé que fuera un sueño. Me levanté, salí del hotel como un sonámbulo y empecé a buscar a tientas el gesto de una música antigua. Algo resonó en mis huesos de barro. Crucé el atrio y justo al lado de la biblioteca municipal un corrillo de hombres y mujeres vestidos de blanco canturreaban. Me acerqué y entré al lugar de donde salía este canto. Oh Pogodo querido, litoral te llama. Oh Pogodo querido, litoral te llama. Y antes que me vaya, déjame dormir en tu cama. Y antes que me vaya, déjame dormir en tu cama. Me di cuenta que estaba en la sala de velación del pueblo. Llegué a pensar que ahora sí se trataba de un sueño. Salí despacio, compré una botella de agua y bebí 2 tragos largos. Tenía una emoción temblorosa, no de miedo, sino de asombro. La música me había llamado, me sacó del sueño de la vida y me condujo al sueño de la muerte. Después de estas cavilaciones entré de nuevo y me quedé por mucho rato escuchando con reverencia aquel lamento. El difunto era un señor
muy querido en el pueblo, y los alabados los dirigían dos señoras, una entonaba un verso y la otra le contestaba. Era un contrapunteo de tristeza, pero al mismo tiempo de resignación e incluso de gozo. Quedé tan encantado de conocer aquellas prácticas fúnebres traídas de África que meses después ya estaba tomando biche en el encuentro de alabados igualíes y levantamientos de tumbas, un evento creado por un maestro local que se realiza cada año en el municipio de Andagoya. Hablo de esta experiencia para ratificar esa condición espiritual de la música que, en este caso, a pesar de su exotismo, de su aparente distancia conmigo, me introduce de inmediato, convirtiéndome en negro, en africano, en parte de aquella cultura. Todos los sonidos del territorio comparten una intencionalidad, y es la de exponer al sujeto ante la vastedad del país donde nació. Aquí se da el verdadero mestizaje. La música rompe los límites entre razas y a cada uno nos hace parte de un todo, pero de un todo que no busca la unidad, sino precisamente la multiplicación y la experimentación de las diferencias. Escuchen este apunte del profesor Álvaro Restrepo, el que fundó, valga la redundancia, la Fundación del Cuerpo en Cartagena. El bailarín colombiano Álvaro Restrepo fundó el Colegio del Cuerpo y en una reflexión publicada en el periódico El Tiempo cuenta lo siguiente: en el palenque de San Basilio, cuando un moribundo se apresta a partir, llaman a un grupo de ancianas vitales y parranderas que se autodenominan las alegres ambulancias para que el viajero se vaya entre tambores, ron, cantos y la alegría de la vida. Yo le voy a pedir trabajito a esa ambulancia tan alegre. Bueno, me queda así como pavuelo de pájaro presentar lo de la lucha. Aquí tiene que ver mucho con la canción social, ¿cierto? Tiene que ver mucho con lo que hablaba de ese abuelo, de ese tema, ¿a quién engañas, abuelo? En la risa me parece que es de lo más afortunado de estar vivo, es reírse. Yo quiero entonces leer algo, pero antes de eso compartirle algunas canciones de mi padre, algunas canciones decembrinas. ¿Me están viendo? Sí, estamos viendo el Word y quiero entonces decirte, Diego, que tenemos todo el tiempo que requieras para que terminemos bien este evento. Ya hicimos las modificaciones por otro lado, entonces este es todo tu espacio. Bueno, eso Sin afán. Me parece formidable, una gran noticia. Bueno, vamos a celebrar pues ese detalle con una cancioncita de mi rey. Su nombre artístico era Caballero Horizontes. Escribió muchas canciones, muy prolífico, muy abundante, una facilidad que para componer canciones no la tengo, y entonces él me enseñó el oficio como lo aprendió. Cuando yo era un niño me enseñó a tocar guitarra y yo le acompañaba sus canciones, las grabábamos de forma artesanal en grabadoras, en casetes, llegamos como hasta la Audacity, ese programa pues muy caserito, muy elemental para las grabaciones. Entonces, metámonos en la risa. La música de diciembre, ¿qué sería de Antioquia y de Colombia? O mejor hablemos de nuestra cultura. ¿Qué sería nuestra cultura sin esa canción que habla del apachurrao, sin esa canción que habla del morro, sin esa canción maliciosa, grosera, pero que para nada es ingenua? O esa canción que se enfrenta al diablo, que se enfrenta a la religión, a lo políticamente correcto. Vamos a cantar entonces una canción que me enseñó mi papá cuando yo tenía por ahí 10 años, que se llama Soledad, y habla como de una mujer más bien jodidita. Una novia que tenía, que llamaba Soledad, se pasaba todo el día conversando en el solar. Pobrecita, pobrecita, no la dejan descansar. Pobrecita, pobrecita, no la dejan descansar. ¡Ay! Qué muchacha tan amable,
y a todos les repartía. Empezaba en la mañana y acababa el otro día. Pobrecita, pobrecita, no la dejan descansar. Pobrecita, pobrecita, no la dejan descansar. Una tarde me contaba que 20 novios tenía y le daba una sonrisa a poquitos todavía. Pobrecita, pobrecita, no la dejan descansar. Pobrecita, pobrecita, no la dejan descansar. Y que corra Miguelito, que solito se quedó, pa' que quiebre parejito, lo que nunca pude yo. Pobrecito Miguelito lo dejó como el ternero. Pobrecito Miguelito lo dejó como el ternero. Pobrecito Miguelito lo dejó como el ternero. ¡Ay! Bueno, eso era cuando mi padre vivía y estaba muy adolescente, que habían mujeres que tenían 20 novios, u hombres que tienen 20 novias o 20 novios y viceversa, y en el mismo sentido contrario. Bueno, ustedes me comprenden. Con esa buena noticia del tiempo, vamos a tomarlo entonces más pausado y voy a tratar de seguir el hilo conductor, el método que me había hecho a la idea de los 50 minutos más o menos. Estaré muy agradecido al final que me hagan una seña para una ronda de preguntas, tal vez unos 5 minuticos, también para hacer ese cierre. Entonces vamos a empezar a leer la risa. Risa. Y es el turno ahora de la risa que cultivaron los merenderos con la música decembrina. Uno de los rasgos más distintivos de este género es la malicia, una suerte de picaresca antioqueña. Allí vemos la capacidad que estos tienen para torcer el lenguaje y aprovecharse del doble sentido. Lo picante transgrede la norma y las buenas costumbres, pero en el fondo resalta la intimidad, la que a la par se da con estas mismas costumbres. Sin más, una muestra, la conocida canción de Joaquín Bedoya y su conjunto, llamada Las Putierres. Habla de una fiesta donde fueron invitadas solo mujeres a quienes van presentando por los apellidos. Llegaron las Herrera, que mueven bien las caderas. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las putierres el rico el vacilón. Ay, cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las putierres el rico el vacilón. Vemos, pues, el ingenio que empuja a la creación de neologismos, característica fundamental de este género. La jerga aflora en estas canciones, la manera en que se hablaba y se habla, el acento campesino y las particularidades y las particulares formas de su decir. La socarronería del espíritu humano encuentra su carnaval en esta música tradicional que se escucha en todos los estratos de la sociedad antioqueña. En las casas se reúnen las familias para compartir las vacaciones y la Nochebuena. Las emisoras calientan el chochal con su programación y los monstruos de la música popular aparecen uno a uno. Octavio Mesa, Rodolfo Aicardi, Guillermo Buitrago, José Bedoya, Darío Gómez, Los Corraleros de Majagual, El Loco Quintero, El Caballero Horizontes, Gildardo Montoya, Leonel Ospina, Pastor López, este último venezolano, entre otros. Tras la cultura importada de la Navidad se esconde el rasgo más distintivo de los antioqueños, que pronto se revela como protagonista. Si hay un género musical que se acerca al corazón de un modo de ser, es este. La risa tiende a mostrar la verdad desnuda, todo ante ella se torna ambiguo, mas no hermético. Si en lo que conocemos como música tradicional colombiana prima la poesía y su candoroso amor, en la parrandera tal amor se presenta abiertamente sexual. Una flor, un pan, un morro. Son palabras que enseguida cambian su sentido ante la voz antioqueña que aprovecha su capacidad metafórica. La superstición es otro de los temas recurrentes. Personajes de la cultura popular como el duende, el diablo, las brujas, las viejas chismosas, la suegra, el yerbatero, etc. Son de toda la predilección de los compositores que exteriorizan con su música alegre rasgos muy profundos de la condición humana. Lo hacen a través de la ironía, la caricatura y la hipérbole.
La superstición está en los terrenos de lo indómito. Por eso ni los 500 años de cristiandad, ni los 300 años de la doctrina de la razón en América Latina han podido ni podrán amansar el imaginario desbordante de la cultura popular. La música decembrina resulta encantadora porque no tiene pelos en la lengua. Su mensaje burlesco no deja títere con cabeza. Levanta el velo de la religión, la norma y lo políticamente correcto para abofetear al status quo. Por eso, y con algunos traguitos en la cabeza, es que cantamos cada año las mismas canciones. Esa repetición nos libera, nos hace resistir las fuerzas del poder y las formas del saber canónico. La música popular que yo presento en este capítulo no es un estribillo de poca monta, es una música ingeniosa, capaz de burlarse de nosotros mismos, avivando nuestros mitos y leyendas, recogiendo las creencias y los saberes populares. Ahora canten conmigo. Voy a poner un pedacito de esta canción, pero si no se escucha, la reemplazamos por otra canción de mi papá sobre el diablo. El diablo es un personaje muy particular. Hasta los abuelos de nosotros, estoy hablando hasta hace unos, póngale 100 años, 80 años, confesaban que lo veía y que se llevaba a la gente, ¿cierto? Parece que ese diablo desapareció y que bueno, y que se esconde en cada uno de nosotros. Vamos, entonces voy a ensayar a ver, me dicen cómo suena y si no, como les digo, aquí hay mucho repertorio de El Caballero Horizontes. Esta es la dulce toma. Joaquín Bedoya y los hermanos Joaquín, Agustín y José Bedoya de Frontino, Antioquia, se desplazaron por la violencia hasta Uramita y luego los iban a reclutar para el conflicto armado, para la guerrilla en ese entonces, y se vinieron para Medellín escalonadamente, para Bello. De hecho, tienen ellos, formaron un grupo, un trío de merenderos llamado Los Belladinos, no los Bellanitas, sino los Belladinos. De ellos es, por ejemplo, La Naranja Madura. Y comparten todos comparten, o la gran mayoría, una historia común. Y esa historia que está en clave, que es una mística, me parece que es un filón de inspiración para la pedagogía. La pedagogía tendrá el reto de aprender de oído. ¿Qué es eso que los merenderos aprendían de oído? ¿Qué es eso que dice Jorge La Rosa en un texto llamado La lengua de la conversación? Que él empieza a citar su vasta cultura académica en los grandes filósofos de la antigüedad y de la contemporaneidad. Y dice él que al final el gran aporte que le hacen es que ellos le ayudaron a afinar el oído. Quizá habrá que hacer una aproximación, porque entre uno y otro puede estar la misma mística, y es qué es eso de aprender de oído, qué es eso de afinar el oído. Yo creo que la pedagogía, que a veces se ensordece, tendrá que mirar al merendero, tendrá que mirar lo que propone, como decía Jorge La Rosa, para afinar el oído, para aprender de oído. Entonces me dicen si se escucha bien. Yo por acá también lo tenía ya en YouTube. Pregunte por lo que no vea, papito. Mi novia corrupto para que fuera su marido y que la tenía atado el corazón de azulejo. Los vale huevos de araña con las patas del cangrejo. Y como el colgado le está visitando y tripa de sapo ella me está dando. Mi novia y mi suegra me están hierbando para que el arroyo le siga mercando. Y como el colgado le está visitando y tripa de sapo ella me está dando. Mi novia y mi suegra me están hierbando para que el arroyo le siga mercando. Bueno, yo quiero que me levanten la manito y me digan pues a quién le han dado consomé de camaleón, como dice ahí el mago de Joaquín Bedoya. Esta canción en particular es muy hermosa porque recoge esos imaginarios de lo que llaman tradicionalmente o popularmente yerbar, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, que le dieron ojos de águila real, la entonación que utilizan, currucutú,
pelos de araña, una cantidad de imaginarios llenos de creatividad, llenos incluso de muchísimo misterio. Actualizando esa canción, habría que decir que le dieron jugadura de calzones, agua de las tres cañadas, agua de maranguango, nido del pato macuá, oreja negra de conejo blanco, en fin, ese tipo de cosas. Cuando quieran, pues les puedo dar una asesoría pues, para que hagan unos menjurjes maravillosos. Vamos a explorar aquí en La Risa otro personaje que es el diablo, el duende. Hay muchas canciones decembrinas que hablan del diablo, muchas que hablan del diablo, muchas que hablan del duende, muchas que hablan de las brujas. Como esta música difícilmente va a ser censurada, y si es censurada, el afuera siempre estallará eso que tenemos por dentro tan indómito, esa condición del ser humano con lo real, ¿cierto? Con lo real, no con la realidad, porque la realidad es una fabricación, pero lo real es lo que está en el afuera. Bueno, eso es otra discusión más del planteamiento del problema de la mano de Foucault, de Gilles Deleuze y de la mano de Maurice Blanchot. Pero ahorita, bueno, vamos a gozar entonces de otra música popular. Vamos a escuchar una canción de mi papá sobre el diablo. Esta se llama El Santo Cristo. ¿Se escucha? Y dale, escuchamos. Vale. Les cuento una historia. Una vez, papá enseñándome este ritmo, yo no lo cogía. ¿Y sabe qué me dice él? Seguramente esto tiene que ver con aprender de oído. Me dice él, escuche, él dice así, su mamá tunga, su mamá tunga, su mamá tunga, su mamá tunga. Y escúchenlo, que es verdad. Su mamá tunga, su mamá tunga, su mamá tunga, su mamá tunga, su mamá tunga. Oh, pues que al final hacemos un pequeño quiz nazi. Todos los días llevo rezando y un santo Cristo que cargo yo, porque me dicen que aquí está el diablo. Miguel Castaño también lo vio, y a las viejas que están hablando ya sabe el diablo ya cuántas son. No se arrepientan que están muy viejas y el diablo llega sin compasión. Y a las viejas que están hablando ya sabe el diablo ya cuántas son. No se arrepientan que están muy viejas y el diablo llega sin compasión. Y Mercedita se está llorando por su marido porque es masón. Corran parito, prendan la vela, recemos siempre ya una oración. Y en los infiernos le dan candela, pero aguardiente si no sé yo. Y en los infiernos le dan candela, pero aguardiente si no sé yo. Y en los infiernos le dan candela, pero aguardiente si no sé yo. Y en los infiernos le dan candela, pero aguardiente si no sé yo. Bueno, voy a pegar entonces un brinco acá con relación al relato que traigo. Y es que, recuerden, era merienda, lucha, risa. Vamos por acá a compartirles algo más. Esta es la pelea del diablo. Es de Octavio Mesa, uno de los padres de esta música parrandera. Algunos les dicen música huasca, ¿cierto? Pero bueno, yo no me detengo como en las fronteras o en los terrenos para hacer ninguna diferenciación. Básicamente este capítulo aborda la relación de la palabra y la música y cómo esta música parrandera decembrina y cómo la música colombiana han cultivado la palabra, pero no solamente desde la contemplación, lloran los guaduales, sino también desde la música con un mensaje social, como la de A quién engañas, abuelo, y muchas otras. Había que hablar también del trabajo de Jaime, de Ana y Jaime, tu patria es mi patria, tu bandera es mi bandera. Esta canción del diablo es bellísima, esta pelea, una garrotera, como se dice en lo popular, que se arma Octavio Mesa con el diablo, y este hombre es capaz de picarlo a punta de machete, como en más de 600 trozos, y dice al final que le quedó faltando. El diablo, personaje por excelencia, no solo de esta cultura, el enfrentamiento con él es símbolo de bravura y de cristiandad.
atravesada por ese tono sincrético que le imprime el imaginario popular. En este canto heroico se cifran las voces de los bisabuelos que juraron haberlo visto suelto, con cachos y con colas, llevándose a la gente. Recuerdo otra canción muy popular de Darío Gómez llamada El Diablo, que ilustra muy bien esta creencia y dice así: quisiera ser el diablo, salir de los infiernos, con cachos y con cola y el mundo a recorrer, llevar en mi carrera mujeres mal casadas y viejas habladoras a los infiernos arder. Es una canción bellísima. Siempre de niño la escuchaba y me quedaba pensando en eso, porque el diablo le llevaba a la gente, o dónde estaba el diablo, que yo lo quería conocer y ver. A la final me llevaba por allá a fritar salchichas. Ya para pasar al último, como al último capítulo, es una historia que cuento sobre una época bellísima de mi adolescencia y juventud que yo llamé morrear. Morrear no es otra cosa que salir con los amigos, muchos hijos de merenderos, que estábamos aprendiendo a tocar guitarra y huyéndole a la falta de oportunidades, a la violencia, a la soledad, al sinsentido. Nos parchábamos en los morros de Caldas. Caldas es un municipio con una paisajística bellísima, y nos íbamos por allá a tomarnos una botella de vino que comprábamos juntando monedas. Es un relato muy bello, porque ahí también se muestra cómo la música nos amparó, cómo la palabra fue ese refugio ante las tormentas que suelen caer sobre los jóvenes. Dice por acá, voy a leerle algunos apartados. El canto nos acerca al corazón de la tierra, es decir, a nosotros mismos, que somos tierra y corazón. Recordemos que la palabra humano viene de humus, que significa tierra. La mayoría de los panas que surrungueábamos aprendíamos esto de nuestros padres o tíos merenderos. Cuando se aprende a hacer música de esta manera tan artesanal, se crean profundos lazos de amistad, pues el alma no olvida cuando entona versos con el ritmo del corazón. Sobre la técnica se impone el sentir, la tradición. Este grupo de muchachos encontró la humanidad en una guitarra. Morrear se convirtió en un refugio contra las tempestades que suelen caer sobre los jóvenes, la falta de oportunidades y la violencia, que, bueno, un poco lo que ya les había contado, ¿cierto? Voy por acá a coger el otro párrafo. Vuelvo a recordar el verso de Eliot que ya utilicé en el capítulo sobre la comunidad. Dentro y fuera de nosotros corre la música. Un yo lírico aflora cuando encuentra a su par en eso que llamamos armonía. Toda la música reverbera en nuestras estructuras óseas y espirituales. Recordamos el mar canoro que somos, el susurro del viento, la percusión. Nuestro corazón es puro ritmo percutivo, el vibrato, la respiración y el arpegio del polvo. La música es cuerpo, el cuerpo en sí es música. Palmear, por ejemplo, es una necesidad del ritmo vital. ¿Qué sería del flamenco? ¿Qué sería de los coros negros sin las palomas de las manos? Ven, muy a propósito de la música colombiana, Cimarrones, que es tal vez la agrupación de música folclórica con la propuesta más audaz de la actualidad, acaba de ganarse un premio en una prestigiosa Academia de Londres. Es un premio a las músicas populares y tradicionales del mundo. Se los recomiendo, Cimarrones. Por acá, a ver, yo voy a compartir esta cita de María Zambrano para entrar a mi último suspiro, mi último canto, que es palabra y poesía. No cerraré este entremés sin antes citar a una luz brillante de la escritura, una mujer que es pura musicalidad, María Zambrano. Gracias a la música, la palabra no defrauda. Privada de ella, aun siendo palabra de verdad, y más si lo es, se desdice. La música es prenda de la no traición. No existe en ella las buenas intenciones, ni un solo fallo en la voz que dice revela la falacia o denuncia el incumplimiento de la verdad. La música cumple, se cumple, y escuchándola nos cumplimos. Aquel que la trae, ¿qué es? ¿Quién es? Un ser remoto, una pura actualidad del siempre, y resulta impensable que alguna vez se vaya, que alguna vez no haya estado, volverá. Voy para el último, que es, este
Estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. 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 Bueno, entonces el último canto es sobre poesía. Recordemos entonces que en Palabra y Música estaba el merendero, estaba la figura, la lucha, la risa y la poesía. Agradezco este instante y que veo al compañero de anteojos que está al lado mío, Jonathan Echeverry Londoño, amigo, poeta y escritor del municipio, y quien aprovecho para darle las gracias porque él es mi corrector de estilo, porque desde hace algunos años escribimos juntos, compartimos muchas lecturas. Al lado está Josué Sánchez Rico, también amigo poeta del municipio, y al lado está Jaime. Estamos tal vez en la cantina más famosa del municipio de Caldas y una de las más famosas de Medellín y el área metropolitana, se llama Kaiser, está cerca de la estación del antiguo ferrocarril, al lado de la Locería Colombiana. Su dueño es don Guillermo Hernández, un historiador de la música vieja y de la música colombiana, con un recorrido amplio por Latinoamérica estudiando y coleccionando la música. Resulta, y esto ya se los voy a conversar, no voy a leer más, vamos a conversar estos 10 minutos, y sí voy a pedir como los comentarios o las preguntas que posiblemente surjan. Me acuerdo también de otro juglar, Noel Petro Burromocho. Este es un mensajito para mi mamá, me dan permiso de hacerle esta broma. Mamá, estoy triunfando, mándeme plata. Decía Burromocho, pues es una broma de Burromocho. Nosotros, una vez tomando ese combo que hay ahí, ese cartel que estábamos bebiendo, y nos dijimos, ¿por qué no montar, por qué no hacer? Yo creo que esa es una palabra clave. ¿Por qué no hacer? ¿Cierto? Y hacer tiene que ver con ese propósito maravilloso que está en los terrenos de lo poético del taller de la palabra. Y es que el maestro y en general las personas volvamos a lo artesanal, a lo que se hace con la mano, a lo que se hace cantando, a lo que se hace con el otro o cuando hacemos dibujando. Estábamos entonces en un bar de Caldas llamado Las Letras, y dijimos, ¿por qué no hacer un proyecto? No, un proyecto no. ¿Por qué no hacer? Dejémoslo así. ¿Por qué no hacer? Y vamos a leer, vamos a escuchar música, pero no en un solo sitio, no en un solo sitio. Y entonces ahí nace el tour poético por bares y cantinas. Es una experiencia maravillosa. Ahorita no lo hemos podido hacer por el tema del confinamiento, pero lo reactivaremos. Vamos a las cantinas, a los bares de la vieja bohemia, y pedimos un espacio y llevamos el grupo o llevamos el equipo del tour por bares y cantinas. Vamos a escuchar tangos, vamos a tocar guitarra, vamos a leer poesía, cuento, algunos fragmentos de novelas, y hacemos una difusión de bolsillo propio o con apoyo a veces de la administración local o del mismo bar o de comerciantes. Hacemos unos afiches, y la invitación pues la vamos rodando por las redes sociales. Allí hay un diálogo intergeneracional muy interesante porque reunimos gente muy joven con gente muy adulta, ¿cierto? Entonces hay un diálogo ahí de experiencias, hay un diálogo de mundo, Yo no sé si un diálogo de saberes, pero hay un diálogo de mundo, ¿sí o no? Entonces vamos a esas cantinas donde se emborracharon los abuelos. Kaiser puede tener 60 años, quiero mencionar otras, Camino Viejo, el kiosco de los pensionados, la Tata, la tienda de Juan José, Tío Sam. Son lugares que han acogido el tour poético por bares y cantinas. Entonces, ahí conversado, les hablé de este tour poético. Voy a leerles algo de poesía. A ver, yo veo por acá, voy a cambiar de texto. Bueno, entonces voy a hacer como si estuviera en un tour por bares y cantinas. Voy a cantar
una canción de mi padre que se llama Sonia y su tango. Luego leeré un poema y luego intentaré hacer un truco de palabra. Todas las palabras son trucos. ¿Estamos escuchando? Sí, escuchamos bien. Ok. En una casa del barrio donde habitaba un día, una historia quedó de una muchacha que muchos conocieron porque aquí trabajó. Pero hoy no queda nada, las ventanas carcomidas y las puertas siempre abiertas, eso fue lo que quedó. Una cortina blanca cubre los ventanales, los vidrios empañados se ven en el balcón. Aquí no vive nadie, las escalas se han bronceado, muchacha ya se ha ido, así fue que se olvidó. Una paloma blanca volaba por su tierra con el nombre de este tango y del que lo escribió. Aquí no se olvida nada, mi rey, y eso fue lo que pasó con el tango y la muchacha que Sonia se llamó. Bueno, entonces ya recuerden que voy para el final, voy a leer un par de poemas. Estos poemas hacen parte de Manto de Canela. Manto de Canela fue el libro que resultó ganador en el Premio Latinoamericano de Poesía Ciro Mendía en el 2017. Un libro que recoge mi sentir más campesino, mi búsqueda del misterio y mi patria, el juego. Voy por acá a leer este poema muy campesino, Atajo. La urbanización y la civilización están acabando con los atajos. Las autopistas de quinta generación, ya hay de quinta generación. Digamos que, ¿por qué no? La norma, la inseguridad, en fin, pensemos en estos atajos. Atajo. Este camino no conoce el pico ni la pala, no sabe de maquinarias, ni de planos, ni de ciencia. Este desecho lo trazó la bota campesina, por él cruza el gurre y la chucha, mientras el niño mandadero lo descubre. Senda sagaz da vueltas como el porro cuando roza el talud, coquetea con la sequía y conversa con el yarum. Guiño que no todos descifran, viaje de vecinos, revelación y milagro. El desecho es la rebeldía del paso, el machete lo cuida de chamisas intrusas, el atajo se encuentra con la bocatoma, bordea el tubo madre, trenza el alambrado y escapa por el potrero. Quiero leerles este poema que habla sobre un descanso, sobre estos dos poemas. Carbón de piedra para los mineros de Amagá. Yo trabajo en la institución educativa rural Belisario Betancur Cuartas del municipio de Amagá. A ellos les dediqué este poema, Carbón de piedra. Muestra la veta para tallar un verso, deja la negrura de tu pensamiento de roca, piensa en el pan de los hombres, concede una tregua en la dura cerviz,
cae ante el pico ardoroso de los hombres que como aves carpinteras ahuecan las entrañas. Tu dorso prieto no conoce el sol, nunca tu ser vio la luna sombría. Y este es el poema pues, que nos va a recordar también nuestro oficio, nuestra profesión, nuestros amores. Hablo de la educación, de la pedagogía. Recreo. Un cardumen de niños inunda el patio, escamas de alegría salpican por doquier y un bote de algarabía rema en la mañana. Perseguidos por el alma, corren como dientes hacia el júbilo, esquivan el grito y saltan la cuerda de las olas. Policías y ladrones disparan carcajadas y goles de papel navegan por los pasillos. Un lapicero por 5 canicas, 4 chicles por una arepa, 3 tajadas de papa por un confite son los trueques de la mareta. Suena la campana, palpita el arrecife. Bueno, entonces vamos, no sé, vamos. Tengo el último espacio aquí. Ave María, un merendero a punta de agua. Ah, me va a sacar painilla Octavio Mesa. Quiero cerrar esta parte de los poemas con un trupoema lo llamo yo. Le podemos buscar otro nombre más sonoro. Este es un poema, necesito saber si me están escuchando, si me ven bien, si me ven. Sí, claro. Ok. Vale, entonces, este poema es de Juan Manuel Roca. Este poema se llama Arte Poética. Y esto es parte de lo que podemos ver en un tour poético por bares, piernas y cantinas. ¿Sí? Digo, por bares y cantinas. Arte poética. Cuando escribas la palabra liebre en lo ancho de la hoja en blanco, presta mucha atención. Cuando escribas la palabra liebre en lo ancho de la página en blanco, presta mucha atención, porque estará al acecho escondido detrás del matalotaje y la jacaranda la palabra coyote. Presta mucha atención, porque este vocablo carnicero querrá esconderse y esperar el momento oportuno para acechar a la prístina palabra liebre. Para evitarlo, dicen los que conocen de conjuros, dicen los sabios de la palabra, que es necesario tener a la mano la palabra cerilla. Dicen estos sabios que la tengas muy a la mano, porque el vocablo carnicero estará oculto esperando el momento preciso. Estos mismos sabios de la palabra aconsejan que cerca de la palabra cerilla tener la palabra piedra. Porque, ya saben, el vocablo coyote acechará. Porque no hay chacal, no hay liebre, no hay tigre ni jaguar, no hay liebre ni lobo que se queden cuando la palabra fuego, dialoga con el viento. Bueno, espero que no me manden que la universidad no me mande los bomberos. Bueno, ese es arte poética, un truco que hacemos en los bares y en las cantinas. Bueno, entonces ya les devuelvo la palabra a ustedes.
espero que Palabra y Música sería mi esperanza, como en el oficio del poeta, haya cultivado una grieta en ustedes, en lo popular, en la tradición oral, en la música, en estos eventos, y sobre todo también el agradecimiento a la profe que posibilita el pensamiento narrativo. Otra manera de dialogar con la universidad, otra manera de hacer ciencia. Bueno, muchas gracias, Diego, por este espacio que nos has brindado. Ahora vamos a pasar a 10 minutos para dar la palabra a los espectadores para atender preguntas. Entonces, por acá tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta de Efren Giraldo. Él nos dice lo siguiente. ¿Me escucha bien? Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Efren Giraldo nos dice, entonces, se podría considerar la música, y en este caso la música popular, como la verdadera expresión o cristalización de la palabra. Primero, el saludo cordial a mi amigo Efren. Yo creo que raíces, esencias, extractos de la palabra, Efren y compañeros, hay muchos, no solamente la música. Lo que pasa es que la música es un escenario por excelencia de la palabra, porque acude, como lo decía un poco en el texto, al espíritu. No tiene muchos mediadores. Vamos a comparar un poco esta idea y aprovechar esta pregunta como con el mediador de lectura, el promotor de lectura, a quienes inician en el mundo de la lectura. Pues es muy bueno tener un promotor de lectura. De hecho, es una figura, en otros países es una profesión, hay hasta maestría y especializaciones en promoción y animación a la lectura y a la escritura y a la oralidad. Pero la música no necesita de esos mediadores. De hecho, por allá hay un episodio, un momento de Palabra y Música donde yo digo que seguramente hay personas que mueren sin ir, muchas personas, ¿cierto? Sin ir, porque sus derechos culturales han sido negados, y entonces no pudieron ir al teatro, no pudieron leerse un libro, ni ver una película, ni ir al museo. Pero decir que haya una persona que nunca haya escuchado una canción, no creo, porque nosotros somos canción. Es increíble, por ejemplo, cuando uno está estudiando la anatomía y le dicen que el diafragma tiene una caja torácica, y es una caja donde canta el corazón, es una caja donde canta la vida. Y por eso creo que la música, las músicas tradicionales, las músicas populares, son músicas donde palpita de manera muy auténtica la vida. Muy bien, Diego. Por acá tenemos otra pregunta. Tenemos una pregunta de Ricardo Rivera. Él nos dice lo siguiente, nos pregunta, ¿cómo podemos transmitir la oralidad, palabra y música en tiempos donde el canto se ha convertido en una manipulación de masas y en letras sin sentido? Saludo especial para mi amigo y poeta, profesor de lengua, Ricardo Rivera. Bueno, entonces saludaba a Ricardo, a sus estudiantes también, bueno, amigo de infancia. Decía que el texto decía que la poesía y la música escapan de esas perversiones de la moda y del mercado y de la industria del consumo. ¿Cómo podemos ir a esa música y a esa tradición oral? Hermano, yo creo que necesitamos, el profesor de lengua castellana necesita mucho de vagabundear, mucho de caminar. El profesor de lengua castellana necesita untarse de pueblo, necesita ir a la plaza de mercado, necesita ir a los arrabales, meterse a la cantina, porque esos lugares son lugares de resistencia, son lugares todavía donde, por ejemplo, le estoy hablando que algunas cantinas de Caldas, y eso le pasa a Medellín y ojalá a muchísimas ciudades en el mundo, tienen cantinas, bares donde que llevan 50, 60, 70 años.
allí nada más hay Adiós Amigos en el centro, el Málaga, son sitios, el Homero Mansi, muchos otros que han, digamos, se han cerrado, y no es que solamente suene música vieja, no, también hay gente, músicos nuevos haciendo cosas sorprendentes. Nada más ahora hablaba de Cimarrones. Entonces, el maestro de lengua castellana necesita vagabundear, necesita caminar y recorrer los caminos de la palabra. Y los caminos de la palabra pasan por ahí, por los escenarios populares. Le recomiendo a Ricardo y a los compañeros un libro que me leí que se llama Jacob von Gunther, de Robert Walser. Y este alemán habla de forma muy bella de cómo un chico que está en un internado estudiando interno se escapa para aprender de la vida y del lenguaje. Jacob von Gunther. Muy bien, muchas gracias, Diego. Por acá tenemos un comentario de Wilson Sánchez y él nos dice lo siguiente. Yo desde mi quehacer pedagógico les digo que la música, en específico el canto, es la puerta de entrada para que todos los niños inicien su bagaje en el uso de la palabra y su apropiación. Agradecerle a Wilson Sánchez, creo esto, yo comulgo con él. Y en un apartado de palabra y música que no alcancé a leer, propongo volver. Yo sé que me están escuchando muchos profesores y muchos de lengua castellana y maestros en general. Volver a este, yo no sé, cuando yo era un niño, no sé si se llamaba así, si se llamaba proyecto educativo transversal o una cátedra o qué. Pero yo, por ejemplo, muchas de las canciones del repertorio colombiano me las aprendí en la escuela. Me las aprendí por dos razones. Las ponían en el descanso a sonar. Y otra de las razones es que las estudiábamos en clase de lengua, nos las aprendíamos, la profe llevaba esa música que habla. Quedémonos y les queda esa tarea de escuchar A quién engañas, abuelo. Resume la historia de Colombia, la violencia del país, la orfandad, ¿cierto? Entonces creo como Wilson que sí, que la música es un aljibe y todavía es un aljibe donde pocos profesores beben. Hay que ir a esos lugares de la palabra. Muy bien, Diego. Por acá tenemos un comentario de Sara Hoyos. Ella nos dice, Diego, muchas gracias por llevar en alto el nombre de nuestro papá y abuelo y llevar en alto el nombre de la familia. Nos sentimos muy orgullosos de usted. Muchísimas gracias a mi amada Sara. Yo le digo de cariño Saramago. A Sara, a mamá, a todos, gracias por el cariño. Mi palabra y este texto, palabra y música, es muy importante lo que voy a mencionar, porque esto no es mío, esto no es que de repente yo me encerré y que salí con esto y me inventé esto. No, esto yo en este momento soy un vocero, un canal. Esta es la palabra familiar, y yéndonos más allá es la palabra comunitaria, porque es el barrio. Y yéndonos más allá es la palabra pueblerina, ¿cierto? Estas dinámicas también de la palabra y de la música son muy efervescentes en los pueblos. La ciudad ya tiene como otras dinámicas, repito, de apertura al mercado, pero en los pueblos todavía se escucha mucho tango, todavía se escucha mucha música vieja, todavía hay lugares que se estrechan porque no caben de una fotografía más, un relato más, un LP nuevo, un disco viejo que está como decoración. Entonces, no, Sara, es con todo el cariño del mundo, con todo el amor. Ella, aprovecho para decir algo ahí, Sara es muy joven y en una ocasión, hace como 4 años, fue la presidenta de la Junta de Acción Comunal, o de las presidentas de la Junta de Acción Comunal más jóvenes del municipio de Caldas. Entonces, lo mío es un bagaje comunitario desde que nací, y de ahí para atrás, desde que nacieron otros. Bien, Diego, le agradecemos mucho por este espacio. Por acá tenemos un comentario de Viviana Mazón. Agradece mucho, muchos aplausos, se admiran mucho, dicen por acá. Están viendo desde el norte de Santander. Y pues bueno, pues agradecemos mucho el espacio que nos has brindado por permitirnos estar con vos en la intimidad de tu hogar.
agradecemos mucho las reflexiones que nos compartió, el canto, la poesía, ese momento tan maravilloso que hemos vivido en estos momentos a través de esta plataforma. Le agradecemos mucho. Agradecemos de pronto si ya usted tiene unas palabras finales como para recoger todo lo discutido en el encuentro y cerrar pues ya como con este evento y con este conversatorio. Sí, pero también si la profe Nancy o ya se fue para clase, pues como algunas palabras de ella, antes de yo agregar un parcito. Pues Diego Alejandro, queremos agradecerte, pues realmente siempre es un placer escucharte. Creo que Diego Alejandro, bueno, a veces Diego, a veces Alejandro, a veces Diego Alejandro, encarna eso que está presente en el taller de la palabra y es, como ya lo decíamos en otra oportunidad, la posibilidad de tensión y de contacto entre el habla científica, el habla literaria y el habla popular, y en ese sentido creo pues que aporta enormemente, si no a respuestas, sí a muchas preguntas en torno al lenguaje oral y escrito. Entonces le agradecemos tanta generosidad. Y bueno, creo que necesitamos que con su ingenio narrador, hemos escuchado hoy el rasgueo de la guitarra, hemos escuchado las voces, todas las voces que tiene Diego, pero creo también que un cuentico, como él muy bien sabe hacerlo, podría ser perfecto para este cierre, porque pues además Diego es cuentero, es encantador de serpientes, culebrero, y creo que además de profesor y de investigador en el campo del lenguaje, entonces creo que nos puede entonces deleitar con ese cierre. Gracias, Diego. Mi profe, es con todo el cariño del mundo. Yo le ratifico a usted los agradecimientos que le di en el inicio. Yo celebro y agradezco esta gran posibilidad de compartir una voz comunitaria, una voz familiar, una voz personal, íntima, pero que al final es una voz que intenta ser refugio para todos y mucho más en estos momentos. Yo creo que si algo está revaluando el ser humano de la contemporaneidad es el encuentro. En un confinamiento de más de 60 días, uno extraña abrazar al otro, tomarse una pola con el otro, el tinto y todo lo demás. Sin embargo, a mí me parece también, y la profesora Nancy lo decía en la conferencia de analéctica, y es, profe, también cómo esta tecnología está posibilitando otros asuntos. Yo sé que no es lo mismo tenerlos a ustedes ahí, estar tal vez en un espacio, pero la palabra es impresionante, porque aquí nos tiene, ya llevamos más de una hora, nos tiene reunidos, es la palabra, ¿cierto? Emily Dickinson dice un poema muy bello de ella, que la pequeña palabra, quien creyera, la pequeña palabra rebosante, y dice ella que nadie comprende, pero encierra ardor y lágrimas. Y dice, y aunque caigan las generaciones, y yo le voy a meter esto, y aunque vengan todas las pandemias, la palabra sigue diciendo. Sí, yo le agradezco también, antes del cuento, profe, por supuesto, a mi hermano Jesús en Norte de Santander, a mi sobrino Eliud, porque, claro, y ahí lo maravilloso de que la universidad también abra estos espacios como extensión y diálogo a la comunidad, que no solamente sea para estudiantes o para profesores, sino que esté abierto al país, abierto al mundo. Por aquí, Viviana, desde Támesis, esa belleza de municipio de Antioquia. Bueno, profe, a ver, una historia ya como para el cierre, de las que le he contado, o quiere escuchar una nueva. Algo que pueda también ratificar pues lo que hemos venido hablando en torno al poder de la palabra y sobre todo a ese poder para nada menospreciable de la palabra popular. De la palabra popular. Pues, profe, a ver, aunque ya usted lo escuchó. ¿Sabes? Sí. Tú ya sabes cuál es el cuento que a mí me mató. ¿Cuál? El cuento de Andes, el del
además porque tiene que ver también con todo esto que has hablado del doble sentido, de todo el erotismo, de todo lo que hay en esa palabra popular, sobre todo pues también en la palabra de los merenderos, en la música decembrina, que desde niños, pues a nosotros nos levantaron a punta también de esa palabra, entonces hay un cuento y tú sabes cuál es, el del huequito, Sí. Ya sabes cuál es. Sí, sí, claro que sí, profe. El cuento del huequito, vea qué maravilla de cuento. El cuento del huequito. Profe, si todos fuimos educados y criados en esa palabra, ¿por qué la abandonamos? Esa puede ser una pregunta bien interesante que la dejamos para, como hablábamos Nancy, para retejer, para repuntar. O sea, ¿por qué abandonamos esa palabra popular y campesina? Si casi todos nosotros o somos campesinos o somos hijos de campesinos, que nuestros papás llegaron al área metropolitana o a la ciudad, o en fin. O sea, ¿será que la academia nos cambia de lengua o de lenguaje y abandonamos esta? ¿O será que solamente nos permitimos, utilizando una palabra del taller de la palabra, ese bricolaje nada más no lo permitimos en la calle o por ahí como una lengua para los bares, ¿cierto? Porque en los bares también a la gente de repente ya no empieza a hablar como la academia o a impostar la voz o a sacar la RAE, no, saca el pueblo, hijo de madre. Bueno, esta historia se llama la historia de Pilar y el Flaco. Nancy, usted me va a meter, mi mamá me va a pegar una pela, mi madre Rosa me va a pegar una pela porque ella no conoce esta historia. Ella entonces va a desdibujar esa idea de Diego Alejandro, de Dieguito, el ángel, angelical. Bueno, sin más preámbulos, esta es la historia de Pilar y el Flaco. ¿Cuál es el compromiso cuando a uno le cuentan una historia? El compromiso es contarla. ¿Para qué? Para que la tradición oral siga rodando de boca en boca. Recordemos que, hablando de virus y enfermedades, la tradición oral es de transmisión oral. Pilar y el Flaco. Yo he vivido casi toda mi vida en Caldas, un pueblo muy lluvioso. El calentamiento climático pues ya no es tan lluvioso. Entonces, una vez estaba yo parado en la puerta, una tarde gris, más bien estaba lloviznando. Estaba yo ahí, yo tenía por ahí 8 años, creo que los tenía, por ahí 8 añitos tenía yo estaba parado, una pantalonetica sin camiseta, porque uno ya el frío es como una segunda piel, descalzo, y yo veo que sube el Flaco. El Flaco era el novio de Pilar, y Pilar vivía sola en una finca, en una casona grande donde nació Vinacure. Mi hermano William debe estar riéndose mucho allá porque él conoce y vivió esta historia. Resulta que entonces subió el Flaco. Yo saludaba más a Pilar porque yo le hacía mandados. El Flaco poco lo conocía, un hombre gigantesco de 2 metros, mechudo, flaco, no sé, maletón. El Flaco, listo, llegó el Flaco y entró a la casona, una casa de tapia centenaria, todavía está en pie. Al ratico, a los 5 minutos, hubo un personaje entrañable y maravilloso a quien le envió un saludo enorme, a Petete. Petete era un pelado que tenía por ahí 6 años más que yo. Sube Petete sube como trotando, y yo estaba ahí en la puerta. Cuando me dice Petete, dice que, hey, Dieguito, vamos a ir allí, acompáñeme allí. Pues uno de niño está presto a cualquier aventura y a cualquier amigo, a cualquier amistad, a cualquier expedición. Pero ¿qué expedición me traería a la vida? La profesora sabe muy bien. Bueno, resulta que yo acompaño a Petete y Petete me dice, hermano, la condición es que no vaya a hacer bulla. Usted no puede hablar, usted no puede hacer bulla, hermano. Y yo, bueno, no sé qué pensé, que tal vez íbamos a robar guayabas y nos sentían los perros, o nos íbamos a meter a robar mandarinas al asilo, en fin. No, nada, resulta que Petete nos vamos para la finca donde estaba Pilar y el Flaco, o donde había entrado el Flaco. Resulta que
Petete me dice a mí, espéreme aquí, y se aparta de mí unos 3 metros. Entonces yo veo que Petete empieza a asomarse por un agujerito de la ventana. Petete era así. Yo nunca había visto tan quieto a Petete. Petete estaba en una ensoñación, en una cosa. Yo creo que pocas veces he visto esa cara de felicidad, de plenitud. Será profesora, como dice Alfredo Molano, un instante de plenitud. Entonces, yo estaba ahí quieto, callado, Petete volteado y me hacía... Listo, cuando pasaron que unos 5 minutos tal vez, y me dijo, Petete. Cuando listo, me acerco yo caminando en puntitas, y me tocó el turno a mí. Oíste, yo les cuento además que yo nací con estrabismo, a los 2 años me operaron, luego se me desarrolló una miopía progresiva, me dio astigmatismo y una confidencia a Nancy, yo le había comentado, en plena maestría iniciándola se me derramó el líquido vítreo. Yo a veces no veo bien, a veces incluso hago viscos, pero bueno, parece que la vida me dice que es que yo veo doble. Pues resulta que nunca en mi vida he visto tanto como lo que vi, la profundidad, la cantidad, lo exponencial que vi por ese orificio. Ese orificio era muy pequeño, era por ahí de un clavo de pulgada o un poquito más grande, un agujerito. Puede ser, para que se hagan una idea, el agujero de la pantalla de la computadora, ese orificio blanquito, tal vez más pequeño. Luego me enteré que cuando no estaba Pilar ni el Flaco y la casa estaba sola, Petete iba y lo pulía con un clavito y hasta le había puesto como un musguito ahí para taponarlo. Cuando yo me acerco, veo una de las imágenes más extraordinarias de mis primeros encuentros con la belleza. Veo yo, estaba Pilar en pelota así, estaba montada sobre el Flaco haciendo el amor. Y Pilar era una mujer muy joven, Pilar tendría 20 años, el maíz en chocolo, mi amor. Y esas tetas hermosas casi que me las ponía en la cara. O sea, a mí me agarró un temblor el berraco y yo no sabía, y Petete me regañaba y yo era así, vea. Al último logré cierta estabilidad y empecé a planear por la imaginación. Tenía Pilar un cuello rosado, alto y esbelto, era de cabello corto, era una mona muy volada. Y, o sea, yo no entendía qué rayos estaban haciendo. Nunca había visto una pareja haciendo el amor. Nunca había visto mamá a alguien desnudo. Nunca. O sea, era una cosa extraña lo que pasaba ahí. Y esta mujer gritaba y hacía unos gemidos que luego entendería que era. Entonces Pilar parecía que me estaba mirando, pero oye, esto es una cosa muy bella. Yo creo, profe, que esto tiene que ver con lo de la sociedad de la transparencia de Byung-Chul Han. O sea, porque si las ventanas estuvieran abiertas, eso no tendría ninguna gracia. Era ese orificio por donde uno alcanza a ver lo inenarrable. Entonces cambiaban de posición y luego que en 4. Y ay, güey, madre, pero esto qué es, hombre, esto tan animado. Entonces ya Petete me corrió, como que seguía el turno de él. Y se mete Petete y yo me quedé pensando ahí. Otra vez me cogió la tembladera y empiezo yo a decir, hombre, ¿qué le está haciendo ese hombre a esa mujer? Y además, con esas manoplas le daba palmadas en la nalga. Yo tenía ganas, madre, de salir corriendo a llamar a alguien, que el Flaco iba a matar a Pilar. Pero entonces me contenía Petete. Y luego, bueno, me tocó el turno otra vez, pero esta vez vi al Flaco desnudo. Yo nunca en la vida he visto, claro que, bueno, sí, una vez, yo nunca he visto una cola tan grande en mi vida como la del Flaco. Yo pensaba, y digo que sí la he visto, porque mi hermano William, el que me está escuchando, tiene una palanca, ay María, eso en Vinacura empelotaban y eso era un éxito. El profe, ese sí es el showman, a ese hay que invitar al taller de la palabra, y a mi hermana Licina, que también le envío un saludo. Entonces, ¿qué ocurría ahí? El Flaco con una cola enorme. Yo
yo ahí mismo me toqué la mía. Y hombre, ¿yo por qué tengo este goodies, hombre? O sea, que a mí me pasó algo. Yo le voy a preguntar a mamá si es que yo nací inconcluso, si yo soy un hombre inconcluso. Y esperé toda mi vida a tener un mastil como ese, a tener un surriago como ese, y por supuesto eso no creció ni contemplándolo. Entonces, otra vez empieza la acción, y oye, eso como que 20 años era la edad para hacer el amor o para tener sexo. Eran unas maromas impresionantes, y yo por ese huequito, y yo incluso empezaba a rezar, y yo rezaba mentalmente, y yo rezaba, pero lo que veía era más potente que el rezo, porque las oraciones quedaban iniciadas, y yo me entregaba al deleite de la belleza, yo me entregaba al deleite de lo prohibido. Y yo creo, profe, que para ir cerrando la reflexión, a la palabra hay que devolverle ese carácter prohibido, a la palabra hay que devolverle esa morada que auténticamente es. Y lo quiero plantear con esta frase que se hizo tan popular y que debería causarnos mucha preocupación, porque se han robado la palabra, como los hombres grises en Momo robaban el tiempo, se están robando la palabra. ¿Cómo es posible que a uno le digan que en un supermercado o en un centro comercial o por internet y compras y demás, que algo es totalmente gratis? Si uno busca la palabra gratis, gratis quiere decir gratis, que no tiene costo ni valor, pero entonces hay que sospechar, o sea, totalmente gratis, ya le robaron una parte a gratis, entonces gratis sí, un poquito, el 30%, o miro a ver cómo lo robo yo. Hay que volver a eso prohibido de la palabra. Para mí fue una cosa impresionante. Luego, entonces terminó eso, yo vi, o sea, yo vi la desnudez en el primer plano, en el primerísimo plano. Primerísimo plano. Hay que poner la palabra allí, en ese primerísimo plano. Quizá nos pongamos estrábicos, quizá, y quizá sea muy empalagosa también, pero es la única manera de ir al fondo del lenguaje, a ver qué significa esto que nos construye, que es la palabra hablada, la palabra escrita y la palabra escuchada, ¿cierto? Y la palabra leída. Entonces, luego supe que Petete, me mostró Petete, un gateador profesional, que tenemos que hacer, tenemos que diseñar desde la Facultad de Educación y ser los pioneros de la Universidad de Antioquia en hacer un diplomado para gateadores, y luego una especialización, y luego una maestría y un doctorado. Eso es un arte, hay que tener todos los sentidos, hay que tener manos de seda, pies de seda, pero sobre todo hay que tener una delicia en la imaginación para aguantar lo que es eso. Entonces Petete supe que llevaba un cuadernito de los días en que subía el flaco. Y una vez contando esta historia con William y con otros pelados del barrio, nos hicimos esa malicia que solemos hacernos cuando hay un secreto hurtadillas, como, usted también, y así le voy a hacer yo por aquí a William, usted también gateó a Pilar y al flaco, usted también está en ese cuaderno aplicado de Petete. Entonces, bueno, esa era parte de la historia, o la historia que quería contarles cuando yo me inicié como gateador, o sea, los primeros pinitos de un gateador. Bueno, muy bien, muchas gracias, Diego. Agradecemos mucho este espacio. Y pues bueno, la profesora Machi desea decir algo para culminar con el conversatorio. Nada, muchísimas gracias. Que esta sea pues como la primera, o digamos, la primera película de muchas, que tenga muchas secuelas. Creo pues que quedamos con muchas ganas de seguir escuchando y nada, muchas gracias a todos los que participaron, y quienes tenemos clase enseguida a las 5, pues los veo en Meet en unos minutos. Gracias.
Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a la universidad por propiciar este espacio, a la Facultad de Educación. Muchísimas gracias a familiares y amigos, profesores, colegas, a los del Seminario de Pensamiento Narrativo, a todas las personas que hicieron posible y que, bueno, me extendieron la hora para poder que la palabra fuera, para poder conversar largo y tendido. Y, profe, claro, que esta sea una provocación para crear comunidad de aprendizaje, para unirnos y hacer esta fiesta popular e ir a la cantera de lo popular, a la cantera del lenguaje. Profe, sí, no, me acordé que hace 2 meses en una visita de el director de la Real Academia de la Lengua Bogotá, en una entrevista rápida, él dice, yo la leí y él dice en una de las respuestas que el oficio de la Real Academia es escuchar al pueblo. Ojo, es escuchar al pueblo. Allá está el lenguaje, que los académicos luego van a poner, le van a poner un vestido y una forma, pero es el pueblo el que se lo inventa, somos nosotros los que nos lo inventamos.